Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. Vos sabés que sí. Con Flor Halfon. Vos sabés que sí. Actualidad en La Negra Pop. La señora Flor Halfon volvió a la Argentina desde Córdoba y parece que estuviste de juerga, bailaste como una loquita. ¿Qué pasó? Qué divertido. Fuimos a la fiesta de Futurock. ¿Y con qué plata viajan? Con la nuestra, ¿no? Bueno, te diría que con la plata de los que pagaron la entrada, pero la verdad que muy divertido. Primero quiero mandarle un beso a mi profesora de la adolescencia de un taller de periodismo que me dijo: vos nunca vas a ser periodista. ¿En serio? Besito, le mando. ¿Por qué te dijo que nunca se vas a ser periodista? No sé, pero era muy chica para que, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tirarme así? Dame tiempo, esperá, vamos a ver. Bueno, por otro lado, preocupación por viruela del mono. ¿Qué es? ¿Qué nos va a pasar? ¿Para quién es ¿Nos vamos esto? a morir? Es estéticamente horrible la viruela del mono. Feísimamente la palabra es horrible. Viruela, mono, las dos cosas juntas. Todo está raro, sí. Morir nos vamos a morir todos en algún momento, pero no creo que por esto. Hay en Europa un brote de esta enfermedad rara. Ya tiene un caso sospechoso en la Argentina, pero Reino Unido, España, Portugal anunciaron que identificaron casos de esta enfermedad, que en Reino Unido se había advertido que la habían detectado especialmente en la comunidad homosexual. Salió parte de la comunidad a decir: ¿qué te pasa? Encontraste 30 casos y me estás señalando. ¡Punto! ¿Qué tenés? Bueno, la Organización Mundial de la Salud dijo: nada que ver, no estamos en condiciones de decir que tenga que ver con lo que haga cada uno con su sexo, pero sí con la transmisión sexual. O sea, es una enfermedad que se transmite por fluidos, cualquiera sea el fluido. ¿En serio viene por...? Sí, pero Chico, no se tipo, puede coger en paz. Pero no tipo te escupo un poco, no. O sea, fluidos es sangre, es saliva fuerte, o sea, estamos transando, o fluidos sexuales, ¿no? O sea, todo lo que es el fluido intenso. Pero ¿qué pasa? Hay que ponerse ya en la boca un preservativo en la lengua. No se puede vivir así, chicos. A priori no estamos hablando de una enfermedad de gravedad, pero como es una enfermedad rara de la cual hay una situación complicada en África y por ahora en Europa estamos hablando de brotes y en Argentina solamente de un caso sospechoso, entonces lo están advirtiendo para ver si existe que no bese alguna, claro. Decirle si que no existe bese. alguna forma de prevenir, pero es importante señalar que en la Argentina es un caso sospechoso de una persona que tiene antecedentes de viaje, que está aislada y que está en la ciudad de Buenos Aires, pero es una persona con ¿de dónde viene? Residencia en la provincia. Viene de España. El pito sucio. Viene de España. Viene de España. Por favor, no le echemos la culpa nunca a la persona que se enfermó, que después ya sabemos qué pasa. Me pasa que la viruela es la primera enfermedad... Echaron la culpa a todos a Martitegui, después le echamos la culpa a la gente que se enfermó, le echaron toda la culpa a pobre pelado. Chicos, por favor. ¿Viste? Así no. La viruela es la primera enfermedad que el hombre, porque siempre es el hombre, encontró la cura a través de la vacuna. Así que estamos hablando ahora de una enfermedad rara, una variante rara, de viruela del mono, porque efectivamente viene del mono, aunque también de roedores. Pero hoy vengo a contarles... Maldito roedor. Maldito roedor. La viruela del mono. Hoy vengo a contarles una historia. Porque se acuerdan de que hace algunas semanas hablamos de Malvinas en el Día de los Veteranos y las veteranas, y decíamos que la Corte todavía no decide si los crímenes ocurridos ahí en Malvinas, las torturas a soldados, son o no son crímenes de lesa humanidad. Bueno, ahora la justicia determinó que otra cosa es importante para esto, que otra cosa es crimen de lesa humanidad, y es algo que pasó hace 98 años y que pocos conocen porque poco se habla del asunto, es la masacre de Napalpí. ¿De qué estamos hablando? Del asesinato, el genocidio de entre 400 y 500 indígenas Com y Mocoit. O sea, no estoy hablando de la conquista de América en 1492, estoy hablando de algo que vivieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos en 1924. ¿Y quién mató a estos 500 miembros de pueblos originarios en 1924? La policía. Esto fue declarado crimen de lesa humanidad en Resistencia ¿Por Chaco. las órdenes de quién? Bueno, ahí hay una discusión, porque que se declare así significa que todavía se puede juzgar, porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben, pero no hay a quien juzgar porque no están más, vivos. sí. Entonces lo que hizo la justicia fue responsabilizar al Estado por esta masacre y establecer
algunas medidas de reparación histórica. Esto es muy significativo porque durante casi un siglo se dijo en los grandes medios y desde el Estado que lo que pasó en 1924 fue una matanza como resultado de un enfrentamiento entre tribus. No sé si te suena de algunas cosas que a veces se dicen y por ahí no era tanto. O sea, cuando la justicia analizó este caso en aquellos años, llegó a la conclusión de que había sido una matanza entre pueblos. ¿Y cómo llegó a esa conclusión? Bueno, solo habían declarado los policías en ese momento. Ningún miembro de la comunidad indígena pudo en ese momento contar su verdad. Ahora, este nuevo juicio no tuvo imputados, como decía, porque no queda nadie vivo, pero sí declaró Rosa Grillo, una mujer com, que era una nena cuando la policía atacó su comunidad. Hoy es la única sobreviviente. Y 98 años esperó Rosa para esta reparación. La historia cuenta que Chaco en 1924 estaba muy colonizada por grandes terratenientes que iban ocupando las tierras más productivas de los pueblos originarios, pero Napalpí era un campo de trabajo administrado por el Estado y ahí los indígenas producían algodón como esclavos y en un momento decidieron hacer huelga para reclamar cobrar por su trabajo. O sea, fíjense de lo que estamos hablando. Solamente cobrar por su trabajo. Unos 1.000 trabajadores hicieron paro y ¿cómo les respondió el Estado? A través de esta masacre. Llegaron la policía, los militares montando caballos y dispararon con sus fusiles y carabinas, todos a la vez, a mansalva por más o menos una hora. Según cuenta Rosa, esta única sobreviviente, una matanza que fue ejecutada en ese rato, a lo sumo 3 horas entre que comenzó y terminó. Ese es el cálculo que hace la justicia. Y durante la mañana del 19 de julio de 1924 se dio esta situación, pero además tuvo apoyo logístico aéreo. El primer biplano donado por el ejército al Aeroclub de Chaco fue usado para esto. Y fíjense el nivel de cinismo, que el avión era, para todos los que estaban ahí, un avión que tiraba caramelos, el avión de los caramelos, para que los chicos salieran a buscar los caramelos y ahí, saludando el avión y buscando los caramelos, se podía identificar dónde estaba la población civil y lograron entonces disparar ahí a mansalva. Hubo quienes lograron en ese momento escapar al monte, para ellos la persecución se extendió por unos meses más. Por supuesto murieron adultos, nenes, mujeres embarazadas, ancianos. ¿Y por qué los querían exterminar? Para hacer que para un evitar condominio. Para evitar el reclamo de las tierras. Que querían cobrar por el sueldo que tenían en ese lugar. Y ese lugar era del Estado. El fallo dice, en algunos casos perdieron la vida varios de los componentes de una misma familia. Los y las heridos y heridas que quedaron en el lugar y no pudieron escapar a tiempo fueron ultimados de las formas más crueles posibles. Se produjeron mutilaciones, exhibiciones y entierros en fosas comunes. La sobreviviente que les cuento, Rosa, hizo mucho para que se conociera la historia, pero además en 1998 Juan Chico, un descendiente com, se empezó a preguntar por la memoria de sus padres, la memoria de sus abuelos, se puso a investigar, le costó porque era algo que las comunidades no abrían tanto al relato porque lo querían olvidar. Y Juan Chico investigó y en 2008 publicó un libro que un poco abrió a la sociedad la historia de esta masacre de Napalpí. Juan Chico no pudo ver este fallo tan importante porque murió el año pasado por COVID, pero dejó una fundación en marcha. La jueza ahora ordenó que esta historia sea contada en las escuelas chaqueñas, y la verdad que lo hizo porque no puede decidir por fuera de su jurisdicción, pero sería importante que fuera en todas las escuelas del país. Y va a haber también un museo de la memoria en donde fue sede este lugar, en un pueblo rural que se llama Colonia Aborigen, y se les va a informar oficialmente a organismos internacionales de este resultado de la investigación. Dolorosísima la historia, pero es importante que, aunque sea tarde, la justicia haya llegado para una reparación histórica.